Bienvenidos a la clase número 7 del curso de C++. Hoy vamos a ver algunos features del lenguaje con respecto a la orientación a objetos. Cabe destacar que las primeras 6 clases tuvieron que ver bastante más con el lenguaje C. Vimos los rudimentos del lenguaje, vimos la base. A partir de ahora vamos a ver cosas mucho más relacionadas con los tópicos que se introdujeron en C++ y de acá, con el correr de las clases, verlos a la mayoría. Habíamos visto en la clase 2 de Types and Declarations que era una estructura. Habíamos visto que estaba encapsulado dentro de los User Defined Types. ¿Qué tiene una estructura? Distintos tipos que es data relacionada entre ellos óptimamente. Por ejemplo, estructura pixel en pixel.h. Recuerden que un pixel tiene coordenadas en XY y tiene un color RGB. Tenemos un char, un arreglo de 3 chars para RGB. Como el RGB va de 0 a 255, usamos un char. Un puntero su coordenada en X y un unsigned int para su coordenada en Y. Se van a ver por qué usamos puntero acá. Ahora en main.cpp incluimos el punto H y podemos acceder a las member variables. Instanciamos la estructura P, accedemos a MI, lo igualamos a 123, accedemos al color rojo, lo igualamos a 255. Las estructuras defaultean a public. Fíjense esto es nuevo. Public, cuando nosotros ponemos public, todos los métodos o variables miembro que tenga una estructura van a poder ser accedidos por cualquiera, en particular por el usuario que va a crear un pixel P y va a poder acceder a sus miembros. La estructura por defecto, todo es public. Esto es para ser backward compatible con C. En C uno podía acceder a todos estos campos sin restricción. Lo anterior va a ser lo único que vamos a mencionar de estructuras, porque de ahora en más vamos a hablar de clases. Entonces, cuando sepan que tenemos estructuras, sepan que la estructura defaultea public. De ahora en más vamos a hablar de clases. Clase es exactamente lo mismo, nada más que se llama class porque ese concepto es el que se utiliza en la orientación a objetos. Class defaultea a private. ¿Qué significa private? Las cosas que están dentro de private, variables miembros o métodos, únicamente pueden ser accedidas por los métodos de la clase pixel o por métodos o clases amigas que ya vamos a ver qué son. En este caso, entonces, esto sería un error de compilación. ¿Por qué? Porque está tratando de acceder la función main, una variable p, de forma directa a sus miembros. Y como por defecto la clase defaultea a ser private sus cosas, que se pone como private dos puntos y luego se coloca todo lo que se quiere, entonces tenemos un error de compilación, porque MI y MRGB son inaccesibles, porque son private. Entonces, ¿cómo cambiamos eso? Ponemos el public dos puntos y ponemos los miembros como nosotros queríamos. Ahora, si en main.cpp incluimos esto y declaramos un pixel p, tenemos un problema. La data de pixel está sin inicializar, porque este arreglo no le dimos ningún valor, este puntero no apunta a nada válido y este main no le dimos ningún valor. Entonces, ¿cómo podemos inicializar la instancia de una clase u objeto? Hablando un poco de terminología de orientación a objetos, cuando nosotros decimos una clase, no estamos hablando de la instancia. Esto no es una clase, esto es una instancia de la clase pixel o es un objeto de la clase pixel. Clase es esto, su declaración y su definición. Instancia u objeto es crear una variable que es de ese tipo de clase. ¿Cómo inicializamos una instancia de una clase? El compilador por defecto nos genera un constructor por defecto. ¿Cuál es el constructor por defecto? Es un constructor que va a construir las variables de la clase sin ser invocado cuando uno instancia el objeto.
El constructor por defecto es generado por el compilador si no escribimos uno. Si escribimos un constructor por defecto nosotros, entonces se llama ese. ¿Qué hace el constructor por defecto que genera el compilador por defecto? Llama a los constructores por defecto de las variables miembros que tenemos en nuestra clase. Entonces, en este caso, el constructor por defecto de los built-in types usualmente no va a hacer nada, va a dejar la memoria como está. En el caso del arreglo, inicializará las tres cosas a cero. Pero en el caso del puntero, MX va a tener en memoria una dirección aleatoria de memoria según lo que tenía la memoria en ese momento. Y MI va a tener un valor de un unsigned int según lo que había en la memoria en ese momento. Entonces es importante que generemos un conductor por defecto. Acá, como bien dijimos anteriormente, MRG va a ser 000, MX va a ser peligroso dejarlo como está, porque si accedemos a esa memoria vamos a tener un comportamiento indefinido, o nos explota el programa si accedemos a memoria que no es de nuestro programa, o vamos a estar modificando contenido de nuestro programa que no deberíamos. Y MDI va a ser una coordenada randómica que va a ser la interpretación de esos bits para un unsigned int. ¿Cómo implementamos el constructor por defecto? Acá está la clave. Mismo nombre de clase y no ponemos parámetros. Fíjense, no toma argumentos y tiene el mismo nombre de la clase. Y así se lo define. ¿De qué clase voy a especificar? Voy a definir una función. De pixel. Scope operator, ¿qué función? Pixel, que es el constructor por defecto, sin argumentos. Las variables miembros se construyen en lo que se llama la lista de inicialización. Recuerden que en las funciones esto nosotros no lo teníamos. Esto es nuevo para los constructores. Cuando se ejecuta el body de un constructor, como en este caso este que es el por defecto, todas sus variables miembros ya han sido construidas anteriormente. Entonces acá no vamos a estar construyéndolas, sino cambiándoles el valor. Las variables se construyen en esto que se llama la lista de inicialización. Se pone 2 puntos luego de la declaración y se ponen las variables miembros y el valor que le vamos a dar. En este caso nosotros vamos a hacer que por defecto el RGB de un píxel sea 000, que quiere decir el color negro. Vamos a crear en el heap con new un unsigned int que va a tener coordenada 0 para el X y la coordenada del Y por defecto va a ser 0. Entonces cuando se llame esto, como está la declaración y la definición del constructor por defecto, el píxel P va a tener por defecto un color negro, MX va a apuntar a 0 y MI va a ser 0. Ahora viene la siguiente pregunta. ¿Qué pasa si yo quiero poder inicializar o construir mi píxel con un color que yo elija, una coordenada de X que elija y una coordenada de Y que yo elija? Allí se puede implementar un constructor con parámetros. Acá estaría implementado. Le pasamos un arreglo de 3 chars, un unsigned int X para la coordenada de X, un unsigned int Y para la coordenada de Y. Fíjense, acá está la definición. Es lo mismo, otra lista de inicialización, mismo que el constructor por defecto, nada más que toma parámetros, y en lugar de inicializarlo por defecto, al arreglo lo inicializamos con el R, el G y el B del que me pasan por parámetros. Creamos uno en el heap, pero le damos el valor de X que nosotros queremos, y el valor de Y también lo copiamos igualmente. Recuerden, acá se llaman a los constructores de las variables miembros, acá ya fueron construidas. Algo que cabe aclarar es, cuando se llama a un constructor, primero se ejecuta la lista de inicialización y luego se ejecuta todo el body completo. En este caso no tenemos body, así que no va a haber instrucciones que ejecutar. Y acá podemos ver un ejemplo de llamada. Creamos un arreglo de 3 colores con el color blanco, 255, 255, 255, e inicializamos al construir un píxel P. Ahora, ¿cómo podríamos hacer para unificar el constructor con parámetros que también me sirva como constructor por defecto? Es decir, que si lo llamo sin argumentos me llamo un constructor. De esta manera, borramos el constructor por defecto que teníamos antes y hacemos un constructor con parámetros al cual le ponemos default values a sus argumentos, algo que ya vimos en la clase 6 de functions. De hecho, un constructor es una función. Y luego lo definimos de la misma manera que estaba antes. Recuerden de la clase 6 de functions, sin colocar los valores, los default values en la definición, porque eso no va a compilar.
y los llamamos de la misma manera que a cualquier función. Esto debe seguir las mismas reglas que los default values de las funciones, es decir, que todo parámetro en un constructor que tenga un default value, entonces implica que todos los parámetros siguientes tienen default value también. Y acá fíjense, este P se creó con parámetros y este P2 se crea con un default value, se llama el constructor por defecto, que se crea con default values, color negro, X0 e Y0. Entonces P2 es construida con los valores por defecto a través del constructor por copia, a través del constructor con parámetros que funciona como constructor por defecto también. ¿Cuál es el valor? Vemos un ejercicio de las variables miembros de P. Recuerden poner pausa, contestarla y luego darle play al video para poder ver su respuesta. En este caso, ¿cuál es el valor de las variables miembros de P? Vamos a tener un error de compilación porque es ambiguo. Se puede llamar o el constructor por defecto generado por nosotros mismos a mano, o se puede llamar el constructor con parámetros, pero que tiene default values en todos ellos. Esta situación es ambigua, no debería compilar. ¿Cuál es el valor de las variables miembros de P en este caso? Sacamos el constructor por defecto y dejamos este. Este es un error muy común. Esto no nos va a dar el resultado esperado porque el compilador va a pensar que acá lo que estamos haciendo es declarando una función que se llama P, retorna un píxel y no toma parámetros. Lo que ustedes tienen que hacer cuando quieren llamar un constructor por defecto no es llamar a los crear la variable y ponerle los paréntesis sin argumentos. Omítanlo y con eso ya es suficiente. Otra pregunta. ¿Cuál es el valor de las variables miembros de P en este caso? Uno podría pensar que se llamaría el constructor por defecto generado por el compilador, pero no. Si nosotros damos un constructor, ya sea por defecto o con parámetros, el compilador no genera un constructor por defectos por nosotros. Entonces acá hay un error de compilación porque no hay un constructor que no tome parámetros o este no tiene todos los default values para poder ser creado. Y está bueno que el compilador no genere uno por defecto porque quizás nosotros no querramos soportar tener instancias de clases que no estén inicializadas. Y como uno como programador no quiere soportar ese tipo de cosas, entonces no le pone el constructor por defecto y no se le da soporte a este tipo de instancias. Otro ejercicio. Tenemos una clase point que tiene sus coordenadas en unsigned int de x, de y de z. Y tenemos declarado el constructor por defecto y fíjense cómo está definido. mx12, mz123, mi el valor de mz. La pregunta es cuáles van a ser las variables, los valores de las variables miembros luego de que se ejecute el constructor. Va a ser mx12, mi va a tener un valor desconocido y mz va a tener 123. Uno podría pensar, ¿pero por qué? Si yo acá le di a mx12, a mz123 y como mi va a tener el mismo valor que mz, que es 123, debería ser 123. Esto no es así, porque sin importar el orden que nosotros pongamos de las el orden en el que pongamos las variables miembros en la lista de inicialización del constructor, van a ser ejecutadas en el orden que estén aquí. Entonces, en este caso se va a ejecutar primero el constructor de mx, luego el de mi, como esa altura mz no tenía cualquier cosa en la memoria, va a tener un valor desconocido, y por último mz se le va a poner 123. Entonces tengan esto bien en claro, las variables miembros van a ser construidas en el orden en que aparezcan en la declaración de la clase, no en el orden en el que nosotros pongamos en la lista de inicialización. Muchos compiladores ya te tiran este warning cuando ven que el orden está alterado, así vos podés ir y fixearlo tranquilamente. ¿Cuál van a ser los valores de las variables miembros luego de ejecutar este constructor? Fíjense que se omitió MDI. Omitir variables miembro en una lista de inicialización de un constructor es válido.
¿A qué va a equivaler? A llamar al constructor por defecto de esa variable miembro, en este caso MI. El constructor por defecto de un unsigned int no hace nada, entonces el valor que va a tener MI va a ser desconocido. ¿Cómo es un objeto destruido? Esto es muy importante. Fíjense que declaramos el constructor de pixel y acá se alocó memoria en el heap. Fíjense que si esta función f es llamada, se va a crear una instancia de pixel en P. Cuando se vaya de scope, porque termina de ejecutar la función, se va a llamar al destructor de la clase pixel. El destructor de toda clase, si nosotros no lo escribimos, va a ser generado por defecto por el compilador. El destructor de una clase, ya sea si lo genera el compilador o nosotros, es exactamente lo mismo, llama a los destructores de las variables miembros de su clase en el orden inverso de declaración. Fíjense que tiene sentido y es lo inverso a la construcción. La construcción se hace en el orden en que aparece en la declaración y la destrucción en el orden inverso. El problema aquí es que el destructor por defecto que nos va a generar el compilador va a llamar a los destructores de MI, de MX y de MRGB. El destructor de un entero no hace nada, el destructor de un puntero no hace nada y el destructor de un arreglo tampoco hace nada. Ya que los destructores de los built-in types no hacen nada, entonces la memoria de MX nunca va a ser liberada. Como la memoria de MX nunca va a ser liberada, eso va a generar un memory leak. Entonces no podemos dejar la implementación que viene por defecto generada por el compilador del destructor de la clase. Lo que vamos a tener que hacer es implementar uno nosotros mismos. De esta manera podemos implementar el destructor de nuestra clase. Fíjense cómo se declara. Mismo nombre de la clase, no toma ningún parámetro y se pone este carácter al principio. En el CPP lo que nosotros vamos a hacer es hacer un delete de m de x. ¿Cómo es el orden aquí? Fíjense que no hay lista de destrucción. Hay un body que se ejecuta. Luego de ejecutar este body, se llaman a los destructores de estas variables miembros, que como vimos no hacen nada porque son built-in types, en el orden inverso de declaración. Pero, como se ejecuta primero el body, se llama a delete en m de x, por lo cual la memoria de el puntero mx es liberada. Y fíjense que esto es el orden inverso de nuevo que el constructor. El constructor primero llama a los constructores de las variables miembros en la lista de inicialización en el orden en que fueron declaradas y luego ejecuta el body. En el destructor primero se ejecuta el body y luego se llaman a los destructores de las variables miembros en el orden inverso de declaración. Pregunta: ¿qué destructores son llamados y en qué orden aquí? Cuando se hace el delete de P, primero se llama el destructor de pixel y ejecuta su body. Luego se llama el destructor de MI. Luego se llama el destructor de MX. Luego se llama el destructor de MRGB. Y cuando salimos de scope se llama el destructor de P, que es el destructor de un puntero que no hace nada. Esto tiene que ver con lo que veíamos anteriormente sobre el orden de destrucción y construcción. Otra pregunta recurrente es: ¿cómo podemos hacer la copia de un objeto? Aquí, por ejemplo, tenemos un píxel P que se va a crear con sus argumentos por defecto llamándose el constructor. Luego, esta función f es invocada con P, pero acá píxel se está pasando por copia, o sea que se debería hacer una copia de la instancia de P que tiene su propio storage en memoria a la instancia A que tiene su propio storage en memoria cuando la función f se llama.
Lo mismo aquí, cuando uno pone P2 y entre paréntesis pone una instancia del mismo tipo de la clase, pixel, acá también está haciendo una copia. P2 se va a construir a partir de otra instancia de su mismo tipo. Lo mismo cuando hacemos acá. Se está declarando y definiendo P3 llamando al constructor, llamando a su constructor para hacer una copia con P. Entonces vemos que en los tres casos, una nueva instancia de píxel A, P2 y P3 está siendo generada a partir de una instancia de píxel que es P ya existente. ¿Qué constructor es el que construye un objeto a partir de uno de su mismo tipo? Se llama copy constructor o constructor por copia. También si nosotros no ponemos un constructor por copia, el compilador, de ser posible, nos genera un constructor por copia por nosotros. El problema es que el constructor por copia por defecto que tienen los built-in types es copiar bit a bit. Eso se llama shallow copy. Agarra todos los bits tal cual tiene la memoria y los copia en el destino. Entonces, en este caso, por ejemplo, p2.mrgb va a tener los mismos valores que p.mrgb. p2.mx va a apuntar a la misma memoria que p.mx. Y p2.mi va a tener el mismo valor que p.mi. Hasta ahora todo parece normal, todo parece intuitivo, por lo tanto parece que está bien. ¿Cuál va a ser el problema aquí? Fíjense que se está creando una instancia de P con el constructor con sus valores por defecto y luego se llama el constructor por copia de P2 usando a P como argumento. Esto quiere decir que van a tener el mismo color, van a apuntar la misma coordenada de X y van a tener el mismo valor en Y. El problema es que P2 y P apuntan utilizando a la misma memoria. Entonces cuando se vayan de scope, se van a llamar a sus destructores y por la implementación del destructor va a haber un double delete porque se va a estar llamando a delete dos veces. Delete de p.mx y delete de p2.mx en sus respectivos destructores. Y eso es porque dejamos que el compilador nos genere el constructor por copia por defecto que llama a los constructores por copia de estos tres y el constructor por copia por defecto de un puntero es lo mismo que cualquier otro built-in type, copiar bit a bit el contenido de uno en el otro. Entonces en este caso tenemos que implementar nuestro propio constructor por copia que se hace de la siguiente manera. El mismo nombre de la clase, pero va a tomar una referencia constante a un objeto de nuestra misma clase. ¿Por qué referencia? Porque si no entraríamos en una construcción por copia sin fin, porque se estaría llamando el constructor por copia del parámetro P, que a su vez llamaría el constructor por copia, que llamaría el constructor por copia de su propio parámetro, etc. Y segundo, tiene que ser constante, porque nosotros vamos a leer los valores de P, no tenemos que modificarlos. Entonces, esta es la declaración. Y en la definición, como es un constructor, tiene lista de inicialización. Y al igual que cualquier otro constructor por defecto o con parámetros, el orden de construcción es el mismo que el de declaración. Entonces, fíjense, el MRGB vamos a copiar miembro a miembro el color del otro. En el caso de Y, vamos a copiar su valor. Pero en el caso de X, de MX, vamos a crear en el heap, vamos a pedirle memoria al sistema operativo para poder crear un unsigned int en el heap y vamos a copiar el valor de p.mx dentro de nuestra variable. Tengan en cuenta que, bueno, se podrían necesitar hacer chequeos para ver que el mx de p no sea nulo, pero bueno, acá lo hemos simplificado para que se entienda rápido. Pregunta, ¿este constructor por copia está implementado correctamente? Fíjense, variable miembro unsize tPointer. En el destructor hace el delete. En el constructor aloca espacio y le pone un 9 por defecto. Y hace mmember en el constructor por
En el constructor por copia de mmember lo inicializa con copy.mmember. Está mal, es lo mismo que implementaría el constructor por copia generado por el compilador. Acá estamos haciendo ni más ni menos que la shallow copy, estamos copiando los bits en memoria del mmember de copy en el nuestro. Entonces ambos van a apuntar al mismo puntero y cuando se destruyan van a querer borrar la misma memoria. Así deberíamos implementarlo para que esté bien, parecido al caso anterior que habíamos visto. Otro aspecto a tener en cuenta es que como estas variables son public, cuando nosotros instanciemos una instancia de la clase pixel, vamos a poder seguir accediendo a esas variables miembros. Pero nosotros deberíamos limitar a las variables miembros que pueda acceder el usuario, porque quizás hay cierta data que no necesitamos que accedan o el usuario no debería por qué conocer. Entonces, queremos restringir el acceso a estas variables miembros. Si ponemos private, entonces el usuario no va a poder acceder desde el código que crea la instancia. Y esto está muy bien, no deberíamos exponer las member variables, sino exponer métodos para poder modificar esas member variables o obtenerlas. ¿Cómo podemos leer y escribir las variables miembros que necesitamos? En el caso de un píxel queremos, por ejemplo, el color dejarlo como está, pero escribir sus variables x e y, sus coordenadas x e y. Podemos implementar los setters y getters. Set x, le pasamos el x que le queremos poner, set y, el que le queremos poner, get x o get y. Y acá estaría la implementación. Lo bueno de esto es que el usuario no tiene por qué enterarse que nosotros a la variable x la guardamos en un puntero. Y además que no tiene por qué enterarse, tampoco le importa. Él quiere modificar la coordenada de x y obtenerla. No le interesa cómo nosotros lo implementamos. Y acá están implementados los getters que retornan el contenido de las coordenadas. Acá tiene un ejemplo de cómo pueden usarlo. Crean el píxel con el valor por defecto. Setean la coordenada de x en lo que quieren, la y en lo que quieren y obtienen la x y la y cuando la necesiten. Pero ¿qué pasa con objetos que son const? Porque píxel es un tipo. Ya vimos que en la clase 2 de Types and Declarations que cuando tenemos un tipo con const o sin const son tipos distintos. ¿Qué va a pasar si queremos llamar estos métodos en una instancia constante? Una de las respuestas es que setX y setY no van a poder ser llamados. Entonces uno puede pensar intuitivamente, y sí, P no puede llamar ni a setX ni a setY porque se va a estar modificando el valor de MX, de lo apuntado de MX y de MI. Entonces está bien, tiene sentido. Pero P tampoco puede llamar a getX o a getY y uno ahí se preguntaría por qué. Si getX y getY únicamente leen. Bueno, aunque no modifiquen data interna, para que métodos puedan ser utilizados o puedan ser llamados por instancias constantes, los métodos deben ser const. Entonces, los getters, por ejemplo, son excelentes candidatos para hacer los const porque no modifican la data de sus variables, simplemente la leen. Entonces, para hacer un método const, se coloca luego de toda su declaración el keyword const. No se confundan en que va al principio, porque el const del principio va a impactar en el return value, no va a impactar en el método. Entonces va a la derecha. Además, acuérdense que las cosas se leen de derecha a izquierda. Acá tenemos un método que es constante, que se llama getX, que retorna un entero unsigned. Lo mismo acá. ¿Cuál es el problema? Acá si ponemos const en setX y en setY. O tenemos un error de compilación, porque setY está modificando el storage en memoria donde está guardado MI. Y como lo está modificando, si nosotros queremos hacer ese método const, fíjense que el const también va en la definición, ¿no? Si queremos hacer este método const, el compilador nos va a decir, no, este método no puede ser constante porque
se está modificando una variable miembro. Ahora, uno podría pensar, y bueno, con setX va a pasar lo mismo. Esto es muy sutil y muy importante. setX puede ser const. Y uno puede pensar, ¿pero por qué? Si está modificando acá. Asterisco mx igual a x me va a modificar lo apuntado. Ahí está la palabra clave. Acá no está modificando el storage de mx que contiene una dirección de memoria a algo que va a interpretarlo como un unsigned int. No, acá uno está modificando lo apuntado. Cuando uno modifica lo apuntado y no el puntero en sí, no está modificando la data de la clase, no está violando ese contrato. Entonces el método sí puede ser constante. De todas formas, por una cuestión de intuición, ningún setter debería ser hecho const. Entonces uno usualmente estos dos const, este lo va a sacar porque está obligado y este también lo va a sacar porque no tiene sentido y confunde. Pero es importante saber que este método no está modificando la data de la instancia de la clase, sino que está modificando lo apuntado. ¿Sí? Hay una diferencia sutil, pero la hay y es importante. Getters, entonces, que los hacemos const, lo vamos a llamar de esta manera, con const pixel, a través de const pixel p, que es la instancia de esta clase, que va a ser constante. Esto va a compilar satisfactoriamente. Si llamásemos a los setters, no compilaría porque no son métodos const. Pregunta, ¿esto compila? Fíjense, const pixel p, pixel p2, este es constante, este no. Estamos llamando un getter aquí a través de una instancia que es const, y acá estamos llamando un getter que es const a través de una instancia que no es const. ¿Esto compila? Sí, sí se puede, porque la regla es instancia que no es constante puede modificar métodos constantes o no constantes, o sea, que modifiquen o que no modifiquen. Instancia que es constante únicamente puede invocar métodos que sean const. Supongamos ahora que queremos hacer a setI que sea const, pero que nos compile, porque si lo dejamos así simplemente, como queremos modificar i, no nos va a compilar. ¿Cómo podemos hacer que una variable miembro sea modificable en un método const? Esto la mayoría de las veces va a mostrar que hay un error de diseño o que estamos haciendo las cosas mal y que habría que repensarlas. Pero hay situaciones en las cuales se puede necesitar. ¿Cómo podemos hacerlo? De la siguiente manera. Declarando una variable miembro anteponiéndole el keyword mutable, esto permite que esta variable pueda ser modificada en un método const sin que el compilador se queje. Ahora vamos a ver métodos y variables miembros estáticas. La diferencia en la sintaxis con las comunes es el keyword static al principio, tanto para, en este caso, un método público, en este caso, una variable miembro pública y en este caso una variable miembro privada. Además de hacer esto en el H o en la declaración, deben definirla de esta manera, como si fuera una función. Ponen el retorno, ponen la clase a la que pertenece, el scope, y le inicializan algo. Deben estar inicializadas exactamente una sola vez. Y el constraint que tienen, la limitación que tienen los métodos estáticos es que pueden acceder únicamente a variables estáticas, ya sea para leerlas o escribir. No pueden acceder a variables que no sean estáticas. Ya vamos a ver más adelante por qué. En este caso, por ejemplo, point2.2.s le cambiamos el valor. Uno podría pensar, pero no tengo una instancia de clase ahí, ¿cómo puedo acceder a así? Las variables estáticas y los métodos estáticos no necesitan una instancia de la clase para poder ser utilizados, porque no pertenecen a la instancia de la clase, son estáticos. Tienen las mismas reglas que cuando vimos el static storage en la clase 5 de Memory Model. Tienen un solo storage en memoria, son creadas e inicializadas antes de llamar al main y son destruidas cuando se termina de ejecutar el main. Entonces por eso se las llama con el scope operator. Y acá por eso a las funciones también se les puede llamar con el scope operator.
porque no pertenecen a la instancia de la clase, sino a la clase misma. ¿Cuál es el problema acá, por ejemplo? Tenemos declarado a getPy que es estático, epsilon no lo es y este sí lo es. Está siendo inicializada ese pi y ese epsilon. El problema es que únicamente los miembros estáticos pueden ser definidos de esta manera. Ese epsilon dejó de ser estático, ya no lo es, no tiene keyword static. Por lo tanto, no lo tenemos que definir de esta forma. Esto se inicializará en el constructor correspondiente. Y fíjense que las variables estáticas, que son miembros, deben ser inicializadas únicamente en el constructor, no de esta manera. ¿Qué pasa en este caso? ¿Cuál es el problema? El problema es que este método getPy está intentando modificar una variable que no es estática y getPy es estático. Entonces eso viola la restricción de que métodos estáticos únicamente pueden acceder a variables estáticas. Métodos de clase inline. Es lícito en una clase declarar un método y definirlo en la misma instancia de declaración. Esto va a hacer que los métodos sean inline, es decir, se va a dar el hint del compilador de que reemplace su body en los lugares donde se lo llama. Esto es práctico porque en funciones cortas, que son grandes candidatos para ser inline, ustedes pueden declararlos y definirlos en la declaración de la clase, haciendo que sean inline. O también lo que puedes hacer es poner el keyword inline de forma explícita en su declaración, pero no definirlos. Y luego, en el mismo .h, en el mismo header file, o mejor dicho, en el mismo archivo donde ustedes estén definiendo, declarando la clase, poner las definiciones, ya sin el keyword inline aquí. Pero necesitan, si lo van a hacer separado, ponerlos en el mismo archivo. ¿Por qué? Porque las funciones inline, su body es reemplazado en tiempo de compilación. Si tenemos su declaración en el H inline y su definición en un CPP diferente, el linker es el que encuentra las referencias. En este caso, este trabajo lo hace el compilador, por eso no pueden estar en archivos distintos o en header y source files. Clases amigas. Habíamos visto al principio que a la parte privada de una clase puede acceder los métodos de su propia clase o los métodos o clases amigas. ¿Qué es una clase amiga? La clase point puede decir que la clase testPoint sea su amiga para que pueda acceder a todas sus cosas privadas. Y uno podría pensar, ¿pero para qué está el friend? ¿Sí? ¿Para qué voy a poner private? Para eso pongo public. Es que hay veces que se necesita que ciertas clases puedan acceder a mi data interna. Por ejemplo, si voy a tener unit test y creo una clase testPoint, yo querría en el unit test poder entrar a todo lo privado de mi clase point para poder testearlo, sin necesidad de andar alterando la interfaz pública para adaptarla al test. Eso está completamente mal. Adaptar mi clase para poder testearla no es una buena práctica. En todo caso, habría que hacerla amiga para que pueda ingresar a las variables privadas. ¿Cómo se hace que una clase sea amiga? Primero se declara quién va a ser la clase, la forward declaration. Como no se necesita ni su size, ni se necesita acceder a sus miembros, forward declaration para evitar la inclusión del H. Además, si incluimos acá testPoint.h, fíjense, tendríamos unas inclusiones cruzadas, porque testPoint necesita incluir point para testearlo y point necesitaría incluir testPoint para declararlo. Por eso se usa forward declaration. Y luego, en la parte que quieran, pero usualmente lo pueden poner apenas empiezan a definir su clase, ponen friend. ¿Quién va a ser friend? La clase. ¿Qué clase? TestPoint, que acá la va a encontrar el compilador porque fue declarada anteriormente. Entonces TestPoint, por ejemplo, va a poder tomar un point por referencia y acceder a sus variables privados en cualquiera de sus métodos. Forward declaration, friend declaration,
puede acceder a cualquier variable privada. También podemos tener friend functions. Se declara la función para que la vea el compilador. Se dice que esta función, que está aquí, va a ser amiga. Esto no es una declaración de una función que pertenece a point. Esto no va a ser una member function de point, pero va a ser un amigo. Y luego, cuando se implementa f, ya sea en este archivo o en el archivo que sea, puede acceder a las variables miembro privadas sin ningún problema. En este caso, que tenemos, fíjense en lo mismo que teníamos antes, el friend, y que se hace point y se llama f de point. ¿Qué se va a imprimir cuando se haga point.getX que devuelve la coordenada de x? Se va a imprimir 123, porque a pesar que cuando se construyó esta instancia de point, x tenía 0.0f e y tenía menos 14.12f, al llamar esta función y al pasar por referencia el point, se modificaron directamente sus variables miembros. Entonces terminó con 123 el x. Otra pregunta: ¿cómo podemos obtener la dirección de memoria de la instancia de la clase para la que nosotros estamos invocando el método dentro del método? Por ejemplo, a x, si le hacemos ampersand x, obtenemos su dirección de memoria. A mx, si le hacemos ampersand mx, obtenemos su dirección de memoria. Pero ¿cómo obtenemos la dirección de memoria de la instancia de esta clase para la que se está llamando este método setx y sety? Esa dirección de memoria se puede obtener con el dispointer. El dispointer es la dirección de memoria del objeto que está invocando este método. De hecho, cuando nosotros usamos mx o mi, en realidad es como si hiciésemos dis y referenciamos de ese puntero el miembro mx. ¿De qué tipo es dis? Y bueno, si estamos invocando un point y este es un puntero point, que es el puntero de nuestra instancia. En el caso de los getters, como los getters son constantes en esta implementación, el dispointer es un puntero a un const point. Por eso no se pueden modificar sus variables miembros. Podemos omitir el dispointer y es importante hacerlo porque para no ser tan verbosos, si ya sabemos que estas variables pertenecen a la instancia que está invocando este método, no hace falta poner el dispointer, no hace falta ser verboso, pero es importante saber que existe. Ahora vamos a explicar un poco más profundamente la filosofía de este dispointer o cómo está implementado. Esto en el día a día no es necesario saberlo, pero es importante que tengan el conocimiento de cómo funciona por debajo esto. Uno usualmente implementaría la clase de esta manera. Sus constructores y destructores públicos, los setters y los getters públicos y sus variables miembros privadas. Los setters toman un argumento y no son const porque van a modificar las variables miembros, y los getters no toman argumentos pero retornan y no van a modificar las variables miembros, por eso son const. Ahora, ¿cómo lo traduce en realidad el compilador a esto? Estos métodos se les agrega, dependiendo de la implementación, un parámetro al principio o al final, que es el dispointer. El dispointer no va como variable miembro de la clase. El dispointer no va como una variable global estática que la va a guardar en vaya a saber qué lado. No, el dispointer se pasa como parámetro a la función. Nada más que nosotros no lo vemos. Entonces, un setter, en este caso que no es constante, como primer argumento va a tener un puntero a point, que va a ser el dispointer, que no va a ser constante. ¿Por qué no va a ser constante este puntero? Para que pueda modificar las variables miembros de ser necesario. En cambio, los métodos const, como los getters, el tipo de parámetro que se le pasa es un puntero a un point constante. ¿Por qué? Porque gracias a esto, si quisiésemos nosotros modificar una variable miembro
dentro del método tendríamos un error de compilación. Si nosotros creamos, veamos de este lado, y esto sería lo traducido por la implementación. Lo que nosotros hacemos acá, en realidad, creamos una instancia P de point y lo llamamos de una forma linda, p.setX con el argumento 10 o al getter p.getX sin argumentos. En realidad, esto se traduciría en de la clase point llamar a la función setX pasándole la dirección de memoria del objeto al que vamos a acceder a las variables y los parámetros, el 10. O en el caso del getter, de la función de la clase point, llamar a la función getX al que le vamos a pasar el dispointer, que vendría a ser la dirección de memoria del P al que vamos a acceder. Si ustedes se fijaron en el slide anterior, teníamos que esto se pasaría como un puntero no constante y esto se pasaría como un puntero constante porque el getter era const. Ahora, en esta slide, vamos a ver por qué no podían los métodos estáticos realmente acceder a las variables miembros de la clase a la que pertenecían. Esto es lo que nosotros implementamos comúnmente. Clase A, que tiene un método void, que toma un flotante constante que se llama x. Fíjense que este método es exactamente igual, nada más que difiere en el nombre y tiene el keyword static. Ahora, ¿por qué con este sí puedo acceder a variables miembros que no son estáticas y con este no? La razón es que esto, el compilador lo traduce a lo siguiente. El método que no es estático va a tener ese argumento extra del dispointer. En cambio, el método que es estático no lo va a tener. Entonces, si el método que no es estático no tiene el dispointer, ¿cómo vamos a acceder a las variables miembros que no son estáticas? Ahí está la explicación. De hecho, si uno quisiese apuntar con un puntero a función a esta o a esta, el puntero a función va a tener un distinto signature. ¿Por qué? Porque ahí sí hay que contemplar que esta toma el dispointer y que esta no necesita tomarlo. Hablemos ahora de new y de delete con respecto a las clases. Fíjense, tenemos la clase point de siempre, con sus setters y sus getters. Puntero point igual a new point, donde pasamos los argumentos. Acá lo primero que pasa aquí es que new aloca el size of the point en el heap para poder cubrir, tener espacio para guardar todas las variables miembros que tiene point. Lo segundo que pasa luego de reservar espacio, como vimos en la clase 5 del Memory Model, que hace el new es llamar al constructor de la clase en particular. O sea, el constructor de point se va a llamar sobre la memoria alocada. Entonces tenemos el objeto point apuntado por P correctamente reservado en el heap y construido. Ahora lo que pasa, en lo que hace el delete primero, es llamar al destructor de point en la memoria alocada. No puede liberarla primero y después llamar al destructor de point. Eso sería incorrecto. Porque cuando la libere el sistema operativo podría inmediatamente dársela a otra aplicación. Con lo cual ya sabemos los errores en los que podemos incurrir. Entonces primero se llama el destructor sobre la memoria alocada. Luego se llama free sobre esa memoria para devolvérsela al heap. En este caso, el new con brackets y el delete con brackets. En esta línea se va a pedir en el heap con malloc muy probablemente, porque new en su implementación por defecto seguramente usa malloc. New va a pedir con malloc el size of de un punto por 5, porque tiene que poner en un bloque contiguo en memoria 5 points. Esto lo va a pedir en el heap. Luego se llama cada uno de los constructores de point en cada uno de los 5 points que reservamos. Acá, por supuesto, se va a llamar el constructor por defecto porque no hay ningún parámetro para ninguno de ellos.
El delete lo que hace es primero llamar al destructor en cada uno de los 5 elementos alocados en el heap, en cada una de sus regiones de memoria. Y luego llama free una sola vez utilizando AP que apunta al principio del bloque, con el delete bracket, por supuesto. ¿Cuál es el problema acá? El problema acá va a ser que delete va a llamar el destructor de point solamente en el primer point, porque no es el delete bracket. Y luego va a liberar toda la memoria, pero con 4 objetos que no fueron destruidos. En este caso va a tener la suerte que el destructor de point va a llamar a los destructores de estos flotantes que no van a hacer nada. Pero si nosotros tuviésemos punteros que han alocado memoria en el heap, tendríamos memory leaks en todos los points que no fueron destruidos. Hemos llegado al final de la clase. Vamos a ver algunos coding guidelines. Siempre hagan la data de su clase privada y expongan únicamente lo necesario a través de los métodos de la clase, los setters o los getters necesarios. Eviten friend de ser posible, porque eso expone toda la data de su clase. Y si entre clases para poder acceder se necesitan ser friend, eso indica un error de diseño. Ahora, hay ciertos casos en los cuales sirve, por ejemplo, cuando ustedes quieren hacer clases de unit test. Si los métodos de tus clases tienen pocas líneas, hazlos inline. Ya vimos en la clase 6 de functions los beneficios del inline. Siempre hagan los métodos const de ser posible, ¿sí? Porque si un método no modifica variables internas, pero no tiene el keyword const al último en el método, no va a poder ser invocado por instancias constantes. Sé muy consciente de la naturaleza de tus variables miembros para implementar los constructores y los destructores de forma apropiada, tanto el por copia como el constructor con parámetros, como el constructor por defecto, como el destructor. Si vos tenés punteros en el por copia, no tenés que hacer la shallow copy. Si tenés destructor, en el destructor tenés que llamar el delete. Por eso tengan en cuenta la naturaleza de la data que están manejando. Y siempre de ser posible construyan todas las variables miembros en la lista de inicialización, porque recuerden que si lo hacen en el body no están construyendo, sino que están asignando. Muchas gracias por asistir a esta clase número 7. Que Dios los bendiga, los esperamos en la clase número 8.